Una vez que tengo la información lista en mi estructura, abro el archivo, escribo la información y cierro el archivo. Entonces, esta es la primera parte, que es la más básica de trabajo con archivos, que es lectura de datos desde un archivo. La segunda parte es ver una lectura un poco más compleja que esta. En este caso nosotros teníamos los números secuenciales hacia abajo, pero teníamos un valor por línea. Entonces yo en cada línea tenía, en este caso, un solo número. En la realidad nosotros podemos estructurar nuestro archivo como queramos. Y en particular acá nosotros no estamos haciendo validaciones, por lo tanto tenemos que estar seguros de que el archivo está correcto. Por ejemplo, si es que en el mismo archivo datos yo en vez de un número pongo que una palabra, mi programa se va a caer. ¿Por qué se va a caer? Porque va a tratar de transformar esa línea, que en este caso es palabra, a un entero, a un número. Y no se puede. Entonces, una alternativa es que nosotros capturemos la excepción con try y con catch, pero para no complicarlo más, porque no han visto lo que son try y catch, deberían asegurarse de que su archivo esté de forma íntegra. O sea que si acá nosotros vamos a leer números, efectivamente hayan puros números. Si quisiéramos hacer validación, tendríamos que usar ya un try para poder tratar de generar ese valor, digamos, y después un catch por si se cae el programa. O sea, el que no puede transformar eso va a caer al catch. Ahora, el mismo archivo, nosotros podemos tener más información. Podríamos hacer que cada línea, en vez de tener solo un dato, tuviera más datos. Por ejemplo, datos de alumno. Voy a generar otro archivo. Le voy a poner alumnos.txt. Y cuando nosotros trabajamos con datos con más elementos, yo podría decir, por ejemplo, acá voy a tener el nombre del alumno, Juan. Voy a tener además sus tres notas, un 4, un 5 y un 3. Y eso para cada alumno. Varios, un 3.5, un 5.5 y un 4.5. Ítalo, un 5, un 2.5 y un 6. Mauricio, un 2.5, un 3 y un 4. Entonces, si nosotros tenemos esta información, primero yo tengo que definir dos cosas. ¿Qué información voy a tener en cada línea? Puede ser solamente un número, como en el caso de acá, o puede ser más información. Normalmente en una línea nosotros tenemos toda la información asociada a un objeto. Por ejemplo, en este caso a un objeto alumno. Entonces yo voy a tener el alumno y sus tres notas en la misma línea. Ahora, yo tengo que tener alguna forma de decirle al programa de que acá hay harta información, no es solo una línea de información. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Primero, si vamos a trabajar con ese archivo, tengo que decirle que mi archivo ahora se va a llamar alumnos.txt. Y una vez que tenemos ese archivo, voy a comentar las líneas que no vamos a ocupar. Voy a imprimir las líneas.
Entonces con ese archivo problemas con el archivo. No hemos guardado el archivo alumno. Alumnos.txt lo voy a dejar en la raíz de la carpeta. Y ahí tenemos la información de los alumnos. Pero para el sistema todavía eso es una sola línea. No tiene cómo diferenciar cuál es el nombre y cuáles son las notas. Entonces tenemos que tener una manera de poder cortar esa línea. Para nosotros poder trabajar con ese archivo y poder sacar la información de esa línea, tenemos varias formas. A la misma línea podemos hacer el comando split. Y el split lo que hace es retornar un arreglo de elementos. En este caso, un arreglo de string. Ahora, para poder usar el split, tengo que darle un token que se llama. Y ese token me dice dónde va a cortar la línea. Por ejemplo, acá lo va a cortar donde encuentre un espacio. Una vez que yo corto esa línea, me va a quedar la información en ese arreglo y yo acá podría separarlo. En la posición 0 yo sé que va a estar el nombre. Bueno, lo voy a separar al tiro. Nota 1, la convierto, integer.parseInt en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3 va a estar la nota 2 y la nota 3. Se cambian los tipos de datos. Lo mismo. Sí, doble parse. Entonces, nosotros podemos separar, en este caso, utilizando un espacio. Si ahora en vez de imprimir la línea completa, voy a tratar de imprimir solo el nombre. Entonces ahora tengo los puros nombres de la línea, del archivo. Si se fijan, Juan, Mario, Ítalo, Mauricio. Si yo quisiera imprimir solamente la nota 1, ya la tengo separada en una variable. Por lo tanto voy a imprimir solamente las primeras notas. Entonces de esta forma voy a poder cortar, digamos, la línea de texto, que en nuestro caso era todo esto, cortarla donde encuentre el token, que en este caso es un espacio. Ahora, el espacio no es un buen token, porque si yo quiero poner el nombre y el apellido, ya va a encontrar un espacio entre medio. Entonces normalmente uno pone un carácter que no sea tradicional, o sea, que no sea un carácter que se ocupe normalmente. Por ejemplo, se puede usar un gato. Entonces yo sé que donde hay un gato está el cambio de variable. Tienen que utilizar un carácter que ustedes sepan que no va a ir entre medio de la información. Nadie se va a llamar Juan Gato. Entonces, por ejemplo, yo ahora podría tener que el nombre sea Juan Carlos. Entonces, que el nombre del alumno sea Juan Carlos y cuando encuentre el gato, recién haga el corte. Entonces, si yo tengo esa estructura, voy a usar un gato para cortar el texto
tengo que decirle acá que voy a usar un gato para cortar el texto. Vamos a volver a imprimir los nombres. Y ahora tengo el nombre Juan Carlos, Mario, Ítalo, Mauricio. Entonces, con el split a una línea de texto, yo la corto, digamos, basándome en ese carácter. Puede ser cualquier carácter que ustedes quieran, pero tiene que ser un carácter que sea único, o sea, que sirva para dividir. Por ejemplo, si ponen dirección, hay que asegurarse que la dirección no va a decir, no sé, puede venir Argentina, gato y el número, porque va a pensar que el gato es corto. Entonces, si usan, por ejemplo, una arroba, no pueden poner mail. Entonces tienen que asegurarse de que el carácter que usen, cualquier carácter que sea un carácter único, que no esté en la línea. Incluso si quieren se puede usar doble gato, por ejemplo. Cuando encuentre dos gatos y dos gatos, ahí jamás yo creo que voy a encontrar una dirección con dos gatos. Entonces, se puede usar cualquier carácter que ustedes estimen conveniente. Y de esa forma, sacar la información. Entonces, así es como nosotros vamos a tener la información almacenada. Van a tener que crear un archivo para contener información, van a tener que crear varios archivos. O sea, un archivo para los alumnos, uno para las notas, para los profesores, para las asignaturas, para las carreras. Y dentro de cada archivo, dejar la información de cada objeto de esta forma, separados por algún token. Ahora nosotros vamos a poder, por ejemplo, voy a crear una clase alumno y le voy a setear los atributos que teníamos. El nombre, nota 1, nota 2, nota 3. Voy a generar el constructor y el refactor. Ahí tenemos una clase alumno. Por lo tanto, en el main, por ejemplo, si yo quisiera ahora cargar los alumnos, yo ya podría tener el archivo, que se va a llamar alumnos, saco una línea, leo la línea, corto la línea con el split, saco los atributos, los transformo de ser necesario, y ahora yo podría decir alumno igual a new alumno. Y le paso el nombre y las tres notas. Entonces después, una vez que yo ya tengo los nombres con las notas, tengo un objeto alumno. Y al objeto alumno ya le puedo pedir la información que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos poder hacer en el archivo? Es tener la información contenida en el archivo, declarar el archivo, abrirlo de lectura, mientras las líneas sean distintos de nulo, la línea la corto con el split, eso va a quedar en un arreglo, saco todos los elementos del arreglo, los paso a mis variables y genero el objeto. Una vez que tengo el objeto, ya lo puedo trabajar de forma normal. Ahora, para que acá nosotros estamos haciendo todo en el main. Lo ideal, o sea, lo lógico sería que ustedes igual van a trabajar con el controlador y todo. Entonces vamos a poder en el main definir los archivos, pero podríamos pasárselo al controlador para que los cargue, o si quieren los pueden cargar en el main directamente y hacer el trabajo de los archivos aparte. Ahí es como ustedes quieran. Yo creo que lo ideal es que solamente la clase, en el main, solamente trabajen con los datos del archivo. Y después, una vez que le pasan el archivo al controlador, el archivo sea el encargado de poder, perdón, el controlador sea el encargado de leer el archivo, generar los objetos, y una vez que están generados los objetos, cargarlos al controlador, al listado, tal cual como lo hemos hecho. Y de ahí seguir trabajando normalmente.
lo otro que se podría hacer es